Bendiciones tengan todos los que están al alcance de este video o estudio. Vuestro pastor Jaime Aquino desde el escritorio de mi hogar, que comparto contigo la revelación del misterio de Dios revelado a través de la iglesia. Y la revelación pues nos lleva al alcance de conocer en este tema que vamos a considerar hoy es el propósito divino para alcanzar. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros y qué vamos a alcanzar con ello? Es lo que quiero revelarle en este entonces. Acuérdense que hemos tenido ya 3 partes anteriores de las que hemos hablado de el eterno Dios, hemos tocado la eternidad pasada y los propósitos de Dios manifestados. Y acuérdese que yo le tengo que mencionar siempre esto para que usted no se me pierda, que este background que yo le presento es como si fuera la eternidad. Dentro del tema que tenemos al momento es la eternidad pasada, pero hoy vamos a descubrir no tan solo la eternidad pasada, sino parte del tiempo presente en que vivimos y el posterior tiempo de la eternidad futura. Pero por el momento, si usted estudió conmigo, corrimos brevemente, porque es breve, hay tanto que hablar, pero no se puede alcanzar todo, pero por lo menos lo que nos toca con respecto a la prácticamente revelación del Señor a través de la iglesia. La parte anterior, la parte 3, estuve hablando de los ángeles y se acuerda que terminamos con el querubín protector aquel. Déjeme que usted trate de descubrir esto. Resumida cuenta, ¿qué es el propósito de Dios en nuestra vida? Mire, a la caída del querubín y el conflicto que se llevó y se realizó en el lugar celestial, claro está, en la eternidad pasada, surge la inquietud de los ángeles en saber qué va a hacer Jehová al respecto de ese conflicto donde una tercera parte de los ángeles fue desechada del lugar celestial y vino a morar en lugares celestes. ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Pues mire, se puede decir que Dios guardó absoluto silencio ante los ángeles, no les notificó qué es lo que tenía en planes hacer, pero a nosotros la iglesia nos reveló en este tiempo presente para anunciarlo tal vez a los ángeles que verdaderamente nosotros estaríamos llenando ese espacio que quedó vacío en el lugar celestial. Dios ha preparado una habitación para usted y para mí. Y lo que llamamos la esperanza de gloria es aquella gloria que en nosotros se va a manifestar cuando Jesucristo venga por la iglesia y vendremos a tomar lugar donde obviamente los ángeles dejaron aquella gloria y vendremos a hacer nosotros la gloria de Jehová en la eternidad posterior y ocuparemos un lugar más excelente, incluso más grande y glorioso que el de los ángeles. Vamos a ver a dónde nos lleva todo este estudio, verdaderamente cuál sea el propósito de Dios en nosotros. Mire, acuérdese que yo le dije y le enseñé que uno de los entes que Dios utilizó para revelar el reino de los cielos a los hombres fue el apóstol San Pablo. Claro está, el apóstol Pedro, el apóstol Juan nos habla de revelación. Vino Jesucristo, habló por parábola, por alegoría y fue prácticamente en el apóstol San Pablo que delegó Dios la revelación del misterio oculto. Y mire cómo Él se identifica ante nosotros para descubrir, conocer esa voluntad de Dios y revelación. Dice, desde antes de la eternidad ha llegado a nosotros la bendición. Usted sabe que bendición implica o representa, significa verdaderamente que es ponerle en alto. Y Dios nos pone en alto. Nos ha dado un reconocimiento por encima de todo y nos ha puesto como iglesia por en alto. Pero ¿de dónde viene esa bendición y cuándo comenzó hacia nuestras vidas? Desde antes de la eternidad. Mire lo que Él dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De ahí nace la bendición, desde lugares celestiales. ¿Cuándo? Viene consigo, tras la bendición, la elección. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, esa frase es importante y es vital para usted y para mí. Él nos escogió en Cristo. El Padre nos escoge en Cristo Jesús desde antes
de la eternidad. O sea, desde antes de que el mundo fuera. Allá Dios ya nos tenía en su primera plana de la noticia. Y dice que nos escogió. Porque eso, por ello es que le digo que escogió la iglesia para anunciar su propósito y voluntad y su fin. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, estuvimos hablando del Dios eterno, que habita en la altura, la santidad, y que también habita en los humildes de espíritu, en los quebrantados, aquellos humildes y pequeños. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que aquel que era rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza, que es a través de su sacrificio, fuésemos nosotros enriquecidos. Qué lindo que Él se dignó a vernos a nosotros, y mucho más, muy en lo especial, que desde antes de que el mundo fuera, ya Él te había escogido a ti. Tú estás en la primera plana de la noticia de Dios. Qué bello eso, ¿eh? Nos escoge Dios. ¿Con qué fin? Vamos a ver. Dice, predestinados. Óigame, déjenme aclarar un poquito antes de entrar a la revelación de este misterio. La predestinación para muchos es confusa y no es aceptable, pero mire qué sencilla se hace cuando usted reconoce que Dios es el todopoderoso Dios, que Él es omnisciente, y ser omnisciente conoce y comprende cuál sea nuestro destino y a dónde vamos a llegar. Y lo que muchos chocan y le pelean es si vamos a ser salvos o no vamos a ser. Él lo sabe, por ello es omnisciente. Aunque es soberano y puede imponer en nosotros un destino, así como lo hizo en Judas, que era destinado ya para perdición, también tenemos que entender que en su naturaleza de amor, como hablamos en capítulos anteriores, en su naturaleza de amor, Él nos da a nosotros el libre albedrío para que le sirvamos voluntariamente, corriendo el riesgo de que también le rechacemos. Y lo que pasó con ese querubín, gozando de ese libre albedrío, o sea, libre elección, por el amor de Dios, tomó la elección negativa. O sea, que aunque Dios conoce nuestro fin, déjeme decirlo, que usted sepa bien que Él no te lo impone. Él deja tu libre elección. Mire cómo es la predestinación, para que usted no tenga confusión ninguna y no deje que nadie lo saque del orden. Yo le voy a plantear esto en una figura. ¿Usted conoce lo que es el tren? Pues claro que sí. Ya incluso tal vez ha viajado en tren. Y usted sabe que el elemento tren lleva consigo y transita por encima de unas vías. Y aquellos que conocemos como las vías del tren, donde transita el tren, ya están destinadas, predestinadas. Desde un lugar hasta otro ya están establecidas esas vías. Ya están establecidas ahí. Desde un principio a un fin. No hay otro camino. Tiene que ir ya destinado a un fin. Esas vías yo las presento para que usted entienda como aquello que llamamos el evangelio, la revelación, el propósito de Dios. Ese evangelio que usted conoce, esa se llama las vías del tren. Ahora, el tren es Jesucristo. El tren es Jesucristo, pues claro que sí. Del principio llamamos, desde que tú naciste hasta que tú mueras, es el fin. Desde la tierra hasta el cielo, todo está, la vía ya está establecida con ese fin. Predestinado está. No hay quien quite esa gran verdad. Jesucristo es el tren. Y entonces Jesucristo viene a través del evangelio que se alinea en esa vía para que usted llegue al cielo, para que usted llegue a la presencia de Dios, para que usted sea salvo. Jesucristo es el Señor. Nosotros nos montamos con Cristo, nos metemos en el tren, pero no olvide una gran realidad. Que cada tren en su transitar tiene unas estaciones. Las estaciones son el mundo. Esas son las estaciones, el mundo. Mientras el tren corre, hay muchas estaciones. El fin y el propósito de Dios, traer a Jesucristo, es para que todos abordemos el tren. Para que en cada una de esas estaciones aborden el tren. Vengan a Cristo Jesús.
Pero Dios, que en su misericordia y en su amor, no te va a obligar a que si tú quieres bajarte del tren, eso es asunto tuyo. Esa elección la tienes tú. El Señor no pretende que se pierdan. Él quiere que todos sean salvos. Por eso Dios entregó a Jesucristo a un precio bien alto, bien elevado, para que usted se monte en ese tren y no se baje en las estaciones. El propósito no es que usted se baje en las estaciones. El propósito del Señor es llenar el tren de esas estaciones. ¿Ya entienden? Eso es predestinación. No se complique la vida. No piense más allá de lo que Dios quiere revelarle a usted. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo, hablando de la elección, la bendición y la predestinación. En amor, habiéndonos predestinado. Eso lo dice la Biblia, hermano. Cualquier versión lo va a encontrar. La nueva yo no sé cómo la han cambiado, pero lo dice la Sagrada Escritura. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya lo pudo majar, ¿verdad? Como que se le hizo más fácil aceptar esto de la predestinación. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó para que seamos hijos suyos, te dio el boleto para que tú entres al tren y que llegues al cielo. Esa es su voluntad. Mire, dice, según el puro afecto de su voluntad. Óigame, cuando dice puro afecto es que porque Él quiere, Él lo anhela, Él nos desea. Para eso es que Dios formó al hombre, para llevarnos a su gloria. Lo vamos a ver ahorita, vamos a seguir. Ya usted va cogiendo eso. Vamos a hablar de la gracia. Sigue en el capítulo 1 de Efesios hablando del apóstol Pablo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Mire, llegó la gracia. Y la gracia es para usted la gloria. Si alguien se gloríe, gloríese en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados para su gloria. O sea, usted que está ahí escuchándome, usted es la gloria de Dios. Por eso Dios lo ha colmado de su gracia y de su favor. Y todo eso lo dispuso Dios desde antes de la eternidad, mucho antes que tú nacieses. Antes que tú fueras formado, ya tú estabas allí en la primera plana de la noticia de Dios. Seguimos. Favor de Dios. Gracia y favor, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Ok? Dice, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y por la palabra yo le puedo demostrar la revelación que el apóstol Pablo nos da, que aún Jesucristo, su muerte y su crucifixión estaba ya predestinada para contigo. Desde un principio, mire, Dios no se equivoca, Dios sabe hacer todas las cosas. Aún antes de la fundación del mundo, ya el Padre, Hijo y Espíritu Santo habían acordado de que Él tenía que morir en la cruz. Ya Él estaba destinado a morir en la cruz. Me encanta este misterio porque me salgo del tema, pero se lo digo. Mire, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, no estaba orando porque lo salvase el Señor de la cruz. Él sabía que iba a morir, para eso vino. Ya eso estaba predestinado. Lo que Él quería que Dios lo librara. ¿De qué copa hablaba? Del momento donde iba a haber un rompimiento en la deidad, de un desprecio hacia Jesucristo, porque Jesucristo cargó el pecado de nosotros y era en ese entonces vestido de abominación delante de los ojos y Dios tuvo que darle la espalda. Por eso gritó allí, ¿por qué? Padre mío, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué no me escuchan? ¿Ah? Y en Getsemaní, allí, esa era la copa. Pero ya Cristo estaba predestinado, mi gente, para usted y para mí, nuestra salvación. Eso se llama favor de Dios y su misericordia que ha sido derramada para con nosotros. Qué bueno. Dice, más allá del favor, sigue continuando con el propósito de entregar a su Hijo, porque de tal manera, mire la naturaleza de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, míralo ahí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Ahí está la palabra, mírela, eso es para usted, la revelación. A veces nosotros nos conformamos así, Cristo murió por nosotros y ya no, mire, desde antes ya Dios lo había planificado para sí.
Mire la revelación. Aquí que viene la revelación. Porque en la revelación no tan solo usted va a conocer los propósitos de Dios, sino el sentir de Dios, lo que Dios se dispuso y lo que Dios ordenó. Dice, y continúa la palabra. Yo le estoy ayudándole a majar esta palabra, que es profunda. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo aprobó él mismo, según lo reafirmó y lo declaró, según su beneplácito, su deseo de hacerlo, su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Ok? Eso nadie le dijo que hacer, no, eso lo propuso en sí mismo. O sea, que entiendan ustedes que es su deseo, su querer hacer. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Miren, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, eso es precioso. Yo le voy a hablar de las 7 dispensaciones en los tiempos para con la humanidad. Pero aquí está hablando de un cumplimiento. O sea, va a descubrir conmigo más adelante que Dios creó el tiempo por nosotros. Y preparó esa dispensación en ese momento de pasar por alto nuestras faltas, nuestros errores y darnos así su favor y su oportunidad para que se cumplan los tiempos del Señor. Cumplimiento de los tiempos. Mire, yo no sé, esa dispensación de cumplimiento de los tiempos, hay tanto para hablar. Yo creo que aún los ángeles tuvieron que esperar su tiempo para comprender el misterio de Dios. Sí, y yo lo puedo encontrar más en el camino. Los ángeles tuvieron que esperar que Dios revelase eso a través de la iglesia. Y el mentor que usó en esta ocasión para revelarnos este misterio fue el apóstol San Pablo. Pedro también reabundó en ello, Juan también. Pero Dios quiso revelarnos el parecer y el sentir de Dios y su voluntad manifiesta que a través de la iglesia. O sea, Pablo es el que nos trajo la revelación, pero usted y yo lo promulgamos también. Somos Pablo en el Señor, porque somos la iglesia y la iglesia es la que trae esto. Pero aquí está la revelación y muy especialmente la manifestación de los tiempos que tú vas a hacer con ellos. En tus manos está. Yo lo dejo como aquella responsabilidad. Mire, por eso es que le digo, vuelvo y leo esta cita. Y de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en el tiempo del favor de Dios, ahí, para perdonar los pecados, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, los tiempos que comprendan que ha llegado el momento de Dios glorificarse, tiempo en el cielo a los ángeles y en la tierra que es a los hombres. Mire, para que usted vaya viendo cómo Dios quiso hacer las cosas. Al nacimiento de Jesucristo, ¿se acuerda usted? Que vinieron ángeles y le dieron la anunciación a unos pastorcitos, como yo dije en la revelación anterior, en la parte anterior de la revelación de Dios a los ángeles. Y estos pastores le dieron la anunciación a los hombres, a través de sus pastores. Y apareció una hueste de ángeles que estaban velando que esa anunciación solamente se ha impartido a través de esos pastorcitos. No fue una anunciación a gobernantes y principales y reyes, no, fue a estos pastorcitos, a los humildes, a los quebrantados de espíritu, a nosotros la iglesia. ¿Ok? Esa es la anunciación y el cumplimiento del tiempo. El pobre tiempo que esperaron los ángeles para oír la noticia. Dice, vamos a ir de la esperanza de gloria, que eso es lo que nos mueve a nosotros. Dice, en Él, o sea, en Él asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo Jesús, vaya entendiéndolo, vaya majándolo. En Cristo también asimismo tuvimos herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según su querer, su parecer, según Él lo declara, el designio de su voluntad. Mire, la herencia de los santos. Y en Él asimismo tuvimos herencia.
Porque hay una herencia. Por eso es que se acuerda que el Señor le enseñó a los discípulos y a usted y a mí cómo orar: Padre nuestro que estás en el cielo, vénganos tu reino. Vénganos tu reino. O sea, heredamos el reino. Jesucristo habló de que el reino de Dios ya está con nosotros y el reino de los cielos ha sido manifestado a nosotros. Esa manifestación de su voluntad, de su querer, de su parecer, se designa del Señor. Tuvimos herencia y usted tiene la herencia de Dios, para que usted descubra verdaderamente su razón de ser, lo que Dios nos da. Y seguimos para adelante. La gloria postrera. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, el que espera en Cristo, goza de la esperanza de gloria. O sea, mire el designio, la voluntad, el beneplácito del Padre para con nosotros es que Él quiere mostrar su gloria, para alabanza de su gloria. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Que Dios quiere demostrarle a los ángeles que aquella merma de aquel entonces no significaba derrota, sino que significaba mayor gloria a su nombre. Y que Él iba a mostrar a través de los tiempos y el cumplimiento de ahora que Él pretendía hacer con la humanidad. Mire, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, seremos hijos de gloria. Usted y yo alcanzaremos aquel sitial que dejó aquel querubín y aquellos ángeles. Seremos glorificados en el Padre. Nosotros seremos para alabanza de su gloria. Usted no va a hacer cualquier cosa. El sacrificio de Cristo fue con un precio bien alto para que Dios se glorifique en los resultados de ese sacrificio. Y mira más, y dice más. Escuche lo que es verdaderamente el Evangelio. A veces creemos que el Evangelio es simplemente ir a predicar y que se convierta la gente. No, hay mucho más de eso. El Evangelio es esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, la revelación, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, que es el que yo le estoy trayendo a usted, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El misterio revelado en esta dispensación del tiempo. Cristo es manifestado a los hombres, dado a conocer y ofrecido en propiciación por nosotros. Óigame, y esta es la gran verdad. La salvación de nuestra vida que viene a través de esta revelación. El Evangelio es la revelación de la buena nueva de salvación para el hombre. La voluntad de Dios para con los hombres. Escuche bien el mensaje del Evangelio. Nos lleva a entender que somos hijos de la gloria. Somos hijos de Dios. Por ello nos da el Señor aquella prenda, el Espíritu Santo. Mire, nos selló como propiedad de Dios. Aunque tú no lo creas, en tu vida hay un sello que determina que la voluntad de Dios es que tú seas salvo y que tú vas a ser para la gloria y la honra de Dios Padre. Por ello, no tan solo te sella, sino que dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. Mire cómo enfatiza el apóstol San Pablo en la revelación. Somos hijos de gloria y por ello Dios nos da las arras. Usted sabe que las arras es una prenda que se otorga para garantizar algo de aquello que le pertenece a aquel que la da. Somos prenda. El Espíritu Santo es una prenda. Cuando usted se casa, usted lleva consigo un anillo que es las arras o un aro. Y ese aro y ese anillo representa de que yo le pertenezco a alguien. Yo no soy yo, no me pertenezco a mí, yo me debo a mi mujer. Yo tengo una esposa y pertenezco a esa esposa. Por eso me guardo en santidad. Fíjese, el mismo caso hipotético. Me guardo en santidad, soy fiel a mi mujer, devoto a ella, me debo a ella, le sirvo a ella. Y ella es mía porque ella también tiene una prenda que yo le otorgué. Pues la arras de nuestra herencia es esa prenda que Dios nos da para garantizarnos cual sello también de que le pertenecemos a Él y somos de Él. No se quite eso de su mente. Dios desde antes de la eternidad preparó un plan manifiesto, dado a conocer en este entonces, de que usted será llevado a su gloria. Hijos de gloria. Vamos a ver si lo dice aquí. Bien, mire, vamos a entrar a la inquietud que le embarga el corazón del apóstol San Pablo. Él eleva una oración por nosotros. Mire qué clase de oración.
Dice, por esta causa también, ¿ve? Está hablando de aquello que les revelé, la revelación de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, la comunión entre los santos, el cuerpo del Señor y la unidad nos hace perfectos delante de Dios y somos llamados para la alabanza de su gloria. Y Él está orando por nosotros que tenemos fe. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a conocer cuáles sean esas oraciones del apóstol Pablo por la iglesia. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo viene ese conocimiento? A través de la palabra. ¿Cómo llega ese conocimiento? A través del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. ¿Cómo llega ese conocimiento? A través de la revelación de Dios. Mire esto, me encanta esta parte. No tan solo que recibamos revelación, sabiduría y conocimiento, sino que también alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Me fascina esto. Hay mucha gente ciega, no quiere creer. Tiene la palabra a la mano y no la ve. Por eso Jesucristo habló en alegoría para aquellos que no aceptan, que no creen, no entiendan. Por eso es que el misterio del reino de Dios y su voluntad y propósito es manifestado a través de la iglesia, porque la iglesia es la que puede verlo. Permite que a través de este estudio, la revelación de la palabra, tus ojos sean abiertos. Abre tus ojos a lo que vale, a lo que eres. Descubre cuán valioso eres para Dios y cuán estimado eres. Dice, para que sepamos qué. ¿Para qué vamos a abrir? Abre tus ojos a ver verdaderamente qué. ¿Qué es lo que yo te estoy dando? Sigue la oración. Dice, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y esta de la esperanza que Él os ha llamado, ¿dónde nace? Yo le dije a usted, ya yo se lo revelé. Oye, si me atendiste, tus ojos estaban prestos a lo que te dije, tú vas a entender que fue la bendición desde antes de que el mundo fuese fundado, en la eternidad pasada. ¿Ah? La esperanza que Él os ha llamado, la elección, viene de allá, la eternidad pasada. Pablo está orando para que tú entiendas eso, que es la esperanza que Él te ha llamado. ¿Cuál es el fin que Él dispone para contigo y el destino? Seguro que sí. En la eternidad, sigue la oración, y esta frase toca a la eternidad futura, o sea, a la eternidad posterior. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué será la herencia de nosotros? El galardón. Lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. He aquí, yo estoy pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. La herencia. Las cosas que vamos a recibir en la eternidad posterior. En la resurrección a vida. Cuando tú te encuentres con el Señor en las nubes. O cuando partas a la eternidad. ¿De qué forma vamos a ser compensados nuestra fidelidad? ¿Cómo será esa corona que te tiene guardada el Señor? Mire, en la revelación de este estudio vamos a descubrir cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos, que nosotros vamos a heredar. Escuche, el reino de los cielos. La herencia de nosotros, aquello que dejó el querubín, el protector, aquello que se pierde hoy día, Satanás, que sabe que nunca lo volverá a tener. Esa herencia para usted y para mí. Y eso es la gloria de Jehová en nosotros. Sigo. Y sigue dando. Y cuál, que tú comprendas, que tú entiendas, que tú recibas la revelación. Pablo está orando para que nosotros veamos esto. Y cuál, la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y eso habla de la virtud, del poder que recibe la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo al ser humano, recibe poder. El sacrificio de Cristo nos da la autoridad y el poder para vencer, para triunfar. Mire, la superinminente grandeza de su poder. Todo lo que ejerce Dios. Por eso es que el Señor nos enseñó que la iglesia tiene el poder para atar y desatar aquí en la tierra y allá en los cielos. El poder que se ha conferido a ti, la autoridad que Dios te otorga como iglesia.
Estamos por cabeza, no por pie. Estamos puestos por encima, no por debajo. El poder que radica en tu vida, que ni te has dado cuenta hoy día porque no has descubierto la revelación. Y Pablo está orando para que tú conozcas la capacidad y el poder que tiene la iglesia. Mire, para empezar nada más, como lo estoy enseñando, es a través de la iglesia que Dios le está dando la anunciación a toda la creación, cuyo fin y propósito tiene Él para alcanzarnos a nosotros. Y estamos hablando de una gloria, gloria del Padre en nosotros, su favor, su gracia. Somos predestinados. Mire, esa revelación. Y ahora ejerce la fuerza en nosotros como iglesia. Usted sabe que nosotros en la iglesia estamos juzgando a Satanás y sus ángeles. Sí, sabe que nosotros hemos recibido la facultad para juzgar. Y que los que están en el Espíritu viven bajo el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, mire, la fuerza que usted tiene de la presencia de Dios en su vida es la gloria de Jehová en nosotros. ¿Tú has comprendido la capacidad que tú tienes en Cristo Jesús? Dice más, hablando de la gloria en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Por cuanto Él venció la muerte, también nosotros vamos a vencer la muerte. ¿Eso no es gloria acaso? Dice, y sobre todo principado y autoridades, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, tal gloria usted y yo tenemos ahora mismo, que tenemos poder sobre aún incluso los ángeles. Mire esto, son espíritus ministradores, según yo enseñé en el estudio anterior, la parte anterior. Son espíritus ministradores a favor de nosotros los que seremos herederos de esta salvación. O sea, los ángeles están para servirnos a nosotros. Mire qué gloria, qué poder. Y dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Yo le estoy hablando de poder y autoridad, hermano, que nos es otorgado. Del que usted tiene que abrir sus ojos y entender la capacidad y la facultad que Dios ha derramado sobre su vida. Y dice sobre principados y potestades, y poder y señorío. Mire, yo digo, allá en los cielos, que eso radica los ángeles con poder y gloria, lugares celestiales, pero también los ángeles que cayeron, que fueron desechados. Estos ángeles también tienen principados y potestades, gobernantes y principados, y nosotros tenemos autoridad sobre ellos, como nos enseña el apóstol Pablo también en Efesios 6:12, pero eso es otro capítulo y podemos hablar. Pero la cosa es que usted entienda que usted tiene autoridad y la gloria de Dios sobre su vida en este siglo y en el venidero. Esa es la gloria de Jehová. Ese es el propósito que Dios se determinó a alcanzar con nosotros. Y esto no falta. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Se acuerdan que yo hablé del Dios eterno y de Jesucristo el Señor, que es parte de la deidad? En el Padre es el mismo, es el uno en Él. Óigame, y que todo lo que es creado es por Él y para Él y de Él. ¿Ok? Y porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Esto es revelación, hermano. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto de perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellas, no se confunda. No es que Cristo fue perfeccionado porque Él es perfecto. En Él no se halló pecado. Era el justo. El Hijo de Dios es el unigénito. No. Es que el sacrificio fuese perfeccionado por ese cordero inmolado. Y el sacrificio de Jesucristo en el Calvario perfeccionó ya las demandas, completó las demandas del Padre para redimir el pecado. Por eso usted y yo tenemos libre acceso a través del sacrificio de Cristo para alcanzar la gloria venidera. De esa gloria venidera le voy a hablar después. Posteriormente hablar de las resurrecciones. Del cuerpo, cómo va a ser glorificado, qué es lo que tú vas a recibir de herencia. Y sé que por más que abarque de la revelación que Dios nos dio a conocer, no alcanzo ni la mitad. Pero de que tú vas a ser glorificado, sí. Y tu cuerpo va a ser mayor que el de los ángeles también. Y que tú vas a ser la gloria. Sí, todo eso nos lo revela la palabra y lo vamos a descubrir. Pero Pablo está orando para que tú entiendas lo que Dios nos otorga. El propósito eterno de Dios. Él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué humildad, ¿no?
a tal revelación que usted y yo recibimos, no nos lleguemos de arrogancia, sino de humildad. La grandeza del Padre manifiesta a nosotros es la humildad. Por eso es que Dios habita en la santidad y en la altura, y también con los quebrantados de espíritu, quebrantados, con los humildes, con los humildes. Y Pablo lo reconoce y lo pone en valor. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre la gente, los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso que tal vez no se puede entender ni explicar, ni comprender, ni aceptar. Pero mire, allí está revelado a través de la iglesia. Las riquezas de Cristo para usted y para mí. Dice, dentro del propósito eterno que vamos a alcanzar, y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, Él te está refiriendo al hecho de que Él recibió la responsabilidad y la administración de revelarte este evangelio y que tú entiendas prácticamente lo que es el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Tiempo, esta dispensación, la que conocemos que estamos en este lapso de tiempo, que es la dispensación de la gracia. Usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. Pero el cumplimiento del mismo estriba cuando seamos levantados, cuando llegue el tiempo de levantarnos con Cristo. El día de Cristo manifiesto. Y eso es lo que nos revela el apóstol Pablo. Dice más, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire, vale la redundancia, hermano. Yo le doy valor a esto, porque es que yo quiero que usted abra los ojos y entienda. Mire cómo él lo refiere nuevamente, para que tú entiendas la sabiduría de Dios. Oh, ¿quién alcanza la mente de Dios? Es más alta de los cielos, de la tierra, que así nuestros pensamientos pero sin embargo, el apóstol nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la revelación no fue dada. La revelación no es otorgada. Y nos ha sido dada a conocer que a través de la iglesia es revelado el misterio de Dios. Y usted va a descubrir cómo es la revelación y todo este mover en el Señor. Propósito eterno alcanzar, hermano. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, usted y yo vamos a alcanzar ese propósito eterno, seguro, es para usted y para mí. Por lo cual pido que no desmayéis. Yo también estoy pidiendo que tú no te canses de oír este estudio, ni me lo dejes a corto, que lo lleves hasta su consumación, porque usted va a ver la gloria de Dios en ello. Dice más. Por lo cual no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vuestra gloria. ¡Qué tremendo! O sea, lo que sufrimos, lo que padecemos, no se pueden comparar con la gloria venidera. Mire, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso dice Hebreo que Jesucristo pasó el sacrificio con sumo gozo. Murió en la cruz. Y Cristo sabía que todo lo que estaba padeciendo en aquel entonces valía la pena. Valía la pena. Porque tras de ello vendría la gloria de Jehová, cumplimiento del propósito de Dios. No había otra forma sino a través del sacrificio de Cristo para llegar nosotros a la gloria eterna y posterior. Era el único medio. Así que las aflicciones que tú atraviesas y los quebrantos que tú estás recibiendo del Señor, gózate en ello. Hay muchas partes en la Biblia que nos dicen nos deleitemos en las pruebas, en las tribulaciones. ¿Ah? Y aquí nos dice, pues tenemos por cierto que las aflicciones de este tiempo, de este momento, no se pueden comparar con la gloria que nosotros, ¿qué clase de gloria usted y yo vamos a recibir? Es algo demasiado de grande que nuestra mente a veces no lo alcanza. Pero Dios nos tiene preparada morada y una eternidad para estar con Él por toda la eternidad posterior, hermano. No cabe la menor duda. Y yo espero gozarme en esa gloria venidera. Yo dejo con ustedes esta porción. Declaro para ustedes bendición. Padre, conforme a la oración del apóstol Pablo,
te pido yo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que cada oyente que escudriña, examina al paso esta revelación de tu palabra, tomen estima en saber de que es tu voluntad que comprendamos la verdad. Y la verdad es manifiesta a través de la revelación. Y la revelación que tú nos das es para que seamos administradores de la misma. Señor, otórganos la sabiduría, el conocimiento, la revelación, para poder así tratar con otros y que comprendan la gloria que está sobre nosotros. Y nos gloriamos en Cristo el Señor. Gracias. Gracias porque tú iluminas nuestra mente y guías nuestros pasos. Gracias por tu Espíritu Santo y por la verdad revelada. Amén. Dios bendiga, hermano. Prosigo pues próximamente con el tiempo del hombre, el tiempo de los tiempos y los lugares. Es muy bonito porque yo le voy a revelar en la quinta parte, creo que verdaderamente el tiempo y los lugares, que usted comprenda los misterios de Dios y el propósito, o sea, el andamiaje de Dios para nuestra salvación. Dios le bendiga.